Listo, muchachos, grabando clase el 26 de octubre de 2021 de Redes One. Entonces les decía que la clase pasada estuvimos viendo los elementos que dificultan la transmisión y empezamos a ver el primero, que fue el de atenuación. Y estuvimos viendo un concepto que se llama el coeficiente de atenuación, perdón, el coeficiente de propagación, que estaba compuesto de dos coeficientes, que era el coeficiente de atenuación y el coeficiente de desplazamiento de fase. El uno tenía unidad de Nepers y el otro unidad de radianes. Y decíamos que el coeficiente de atenuación dependía de las constantes primarias de la línea de transmisión, ¿cierto? Esas constantes primarias de la línea de transmisión dependían de cómo se fabricaba el cable y hicimos un ejemplo de cómo uno en una mala decisión de no conseguir cable certificado, pues puede cometer errores que finalmente pueden costar dinero, y por eso es importante que uno pues tenga en cuenta eso a la hora de hacer un proyecto, ¿ok? Me dicen si ya están viendo la pantalla, creo que sí. Ok. Entonces, ese fue el ejercicio que hicimos la clase pasada. Otros elementos que dificultan la transmisión de información cuando nosotros estamos transmitiendo algo, ¿sí? De un lado a otro en un medio de transmisión, pues se dan algunos fenómenos que ya están más relacionados con el tema físico, que están relacionados con el tema físico de esa línea de transmisión. Entre esos, el otro fenómeno, fuera de la atenuación, que es el más potente de todos, está la distorsión de retardo. La distorsión de retardo, pues es una distorsión que se da debido a la velocidad de propagación de la señal a través del medio. Y es muy simple. Básicamente, como su nombre lo dice, perdón, como se dice acá, su efecto se evidencia en que las diferentes componentes de frecuencia de la señal llegarán en instantes diferentes de tiempo. La central llegará más rápido que las frecuencias de los extremos de la banda. ¿A qué se refiere esto? Entonces, vámonos para el super tablero mágico, que no lo veo. ¿Dónde está mi super tablero mágico? Por aquí está. Entonces, ¿qué sucede con eso? Recordemos que Fourier nos indicaba que una onda, perdón, más bien así, que una señal de cualquier tipo, hasta una señal cuadrada, estamos mandando señales digitales para representar los datos, cualquiera de las dos están representadas por componentes de ¿qué? De frecuencia, por armónicos, ¿sí? De diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Que si uno los mira en un espectro, pues uno los ve como así, la principal, y otras por aquí más pequeñitas replicadas. Es eso. Eso lo aprendimos cuando ustedes vieron teoría de señales o vieron armónicos en alguna de las asignaturas que hayan visto. Finalmente se dieron cuenta que en el dominio de la frecuencia, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, pues esas componentes de frecuencia tienen diferentes amplitudes y la frecuencia central es la principal, o sea, esta, ¿sí? Esa frecuencia principal o esa frecuencia central, muchachos, pues tiene una característica, y es que como tiene mayor potencia, pues en la línea de transmisión, esa componente de frecuencia va a llegar primero que las otras componentes de frecuencia. Como cada una de estas lleva la misma información, ¿sí? Cada una de estas lleva la misma información. ¿En dónde podemos notar ese fenómeno? Cuando nosotros tenemos una emisora de radio, ¿sí? De FM en 88, desde 88 hasta 108 megahercios. Vemos que cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, la W radio que está en 101.7, antes de llegar a la W en el dial, sobre todo en esos diales que son de perilla, eso ya casi no se ve, pero si alcanza a escuchar la emisora, resulta que es que el espectro de la W radio pues, tiene unas componentes de frecuencia pequeñitas, ¿sí? Y esos componentes de frecuencia, esos armónicos que están ahí, pues llevan la misma información. Lo que pasa es que como está cerca al nivel de ruido, uno la escucha, pero detrás se escucha la emisora de radio. Es eso. Inmediatamente llega la componente principal, pues esta está. Cuando esto se propaga y esos componentes llegan con retardo, se pueden producir ecos en la señal. Sobre todo en estas que son digitales es fatal, porque ya entonces no empieza a reconocerse si uno es un 1 y un 0 es un 0, ¿sí?
Eso suele suceder con la distorsión de retardo. Es muy común en los errores que se da por distorsión de retardo en los sistemas digitales, en los sistemas análogos, que por lo general son para voz, no es tan, digamos, perverso el efecto, pero en los sistemas digitales sí se empieza a notar más. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, inmediatamente pregunta. Otro elemento que dificulta la transmisión, pues obviamente es el ruido. O sea, fuera de la atenuación natural de la señal en un medio de transmisión, muchachos, el ruido, pues el ruido sí está presente en todo. ¿Qué es ruido o qué se llama ruido? Pues cualquier señal que no sea la señal mía, ¿sí? Y que está presente en el medio de transmisión. ¿Sí? Es que suena muy bonito, es que se me está metiendo una señal muy bonita, muy perfecta, pero finalmente para mí eso es ruido porque no es mi señal. Todo lo que sea, todo lo que sea ajeno a mi señal original va a ser considerado como ruido. Sí, hay un ruido natural, que es el ruido térmico, llamado ruido blanco, que se presenta pues obviamente en todos los dispositivos electrónicos y todos los sistemas electrónicos. Y básicamente ese ruido, ese ruido se da por la agitación térmica de los electrones. Resulta que los electrones, muchachos, cuando, cuando empiezan a subir la temperatura, los electrones, cuando empiezan a subir su temperatura, la temperatura empieza a subir, ellos empiezan a agitar, se ponen como happy, empiezan a moverse. Y esa agitación térmica genera flujos de corriente, de esos electrones empiezan a generar flujos de corriente que son, ¿qué? Indeseados. ¿A qué me refiero? Cuando se empieza, recordemos el concepto de la corriente, cuando va por un medio de transmisión. Hay un área transversal y hay un flujo de cargas, en este caso las cargas de los electrones, las cargas Q, y si yo mido por unidad de tiempo por segundo, por unidad de tiempo, la carga que está atravesando esa área, lo que yo llamo la intensidad de corriente o corriente eléctrica, ¿sí? Si estos electrones empiezan a agitar, pues empiezan a moverse, ¿sí? Y a generar flujos de corriente que ni siquiera están dentro de la señal original. El aumento de la temperatura hace que los electrones al agitarse generen esas corrientes que son indeseadas, ¿sí? Por eso procuramos siempre en todos los sistemas de telecomunicaciones, sobre todo en los de telecomunicaciones, aunque todo sistema electrónico busca refrigerarse, pero todo sistema de telecomunicaciones donde hay switches de computadores, servidores y todo eso, hay aire acondicionado muy frío, ¿sí? Muy frío, echándole aire a los racks donde están los dispositivos, ¿sí? Donde están los equipos de comunicaciones, aquí están los racks, los switches y todo eso. Y en el data center siempre hace mucho frío, temperaturas del orden de los 10 a 14 grados centígrados. 14 grados centígrados es una temperatura que se busca tener acá en estos. No se puede bajar más, no se puede bajar más la temperatura porque se empieza a condensar el aire y al condensarse el aire pues moja estos equipos, todo esto se oxida o se quema, ¿sí? Entonces son temperaturas que están como controladas en esos rangos dependiendo del nivel de humedad. Y esto está encerrado en una habitación que se llama el data center, ¿sí? El data center o el centro de datos. Más adelante vamos a concentrarnos en el data center, ¿sí? Cómo funciona. Entonces, tener la temperatura regulada en estos sistemas no solo busca, pues obviamente, tener un buen ambiente de operación del sistema, sino también procura que las señales estén en los rangos que son, en este caso, señales digitales, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, pregunta. Ok, muchachos, sigamos pues. El otro ruido, otro elemento, perdón, que dificulta la transmisión de información es la diafonía. ¿Qué es la diafonía? Se trata del acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan señales. Muy común en los pares de cobre y en el coaxial, inclusive también entre las señales de microondas, ¿sí? Y básicamente
se da por el acoplamiento de esas señales porque comparten el mismo medio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo puedo tener un par de cobre, muy bonito, par de cobre, por acá, sí. Puedo tener un par de cobre, ¿sí? ¿Cómo es el patrón de radiación de un par de cobre? Pues es de esta forma. Campo eléctrico siempre va de más a menos. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Todos vieron campos electromagnéticos o no, muchachos? ¿Quiénes vieron campos electromagnéticos? Digan yo. ¿Sí? Apruebo yo. Ah, bueno, Señor. listo. Todos, yo creo que todos ven campos electromagnéticos. Listo, entonces sabemos que el campo eléctrico va entre más y menos en las polaridades y el campo magnético va según la regla de la mano derecha. ¿Sí? O sea, con un dedito. Abraza uno el cable, por aquí va a ser el sentido de corriente positivo y esto me da que el flujo de este nene es como así. Y algo así. Lo mismo de este, y este, y este, y este, y este. Ahí está, ¿sí? En telecomunicaciones, sabemos que los campos eléctricos y campos magnéticos, ¿cierto? El H y E, pues son muchos, ¿no? Esto es una onda electromagnética, ¿sí? Como tal, es una onda electromagnética. Voy a colocar este rojito aquí así. Y este es el sentido de propagación, ¿cierto? Dependiendo hacia dónde cierra el campo eléctrico y el campo magnético. Voy a poner en azulito campo el campo magnético. Entonces la onda electromagnética es una onda de campo magnético que oscila a una frecuencia, a la frecuencia que yo esté trabajando, y la onda de campo eléctrico está desfasada exactamente en un ángulo, que en este caso pues es un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Por qué yo busco en telecomunicaciones el fenómeno de que el campo eléctrico y el campo magnético, que pueden tener infinidad de ángulos entre campo eléctrico y campo magnético en el mundo, en la naturaleza, en telecomunicaciones nos concentramos solo en una, es esta, que es aquella onda electromagnética cuyo ángulo entre el campo eléctrico y el campo magnético debe tener 90 grados. ¿A alguien se le ocurre por qué? Es la única. Y nosotros llamamos en el mundo de las telecomunicaciones a esto la onda TEM. En telecomunicaciones utilizamos ondas TEM, ¿sí? Ondas electromagnéticas TEM, transversal electromagnética, transversal por el tema de los 90 grados. Electromagnética. Por una razón muy sencilla, la propagación de la onda depende del producto cruz entre H y E. Tanto se propaga la onda. Y obviamente entre H y E pues pueden existir infinidad de ángulos, pero el producto cruz depende del seno. Y el seno tiene su máxima elongación ¿en dónde? En 90 grados. En pocas palabras, la máxima propagación de una onda electromagnética se da cuando el campo eléctrico y el campo magnético tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, claro, en telecomunicaciones nosotros siempre buscamos ondas electromagnéticas que tengan su máxima propagación para ir más lejos y cada vez más lejos, ¿sí? No me interesaría a mí tener una onda electromagnética en telecomunicaciones que tuviera un ángulo menor a 90 grados, ¿sí? Entonces, por eso se llama la onda TEM. Si uno va y mira que el campo eléctrico y el campo magnético tienen, en donde se cruce, van a tener 90 grados, 90 grados. Bueno, no me quedó bien hecha. Si ustedes cogen uno bien bonito, donde corten, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Esto es una onda transversal electromagnética. Y esta oscilación del campo eléctrico y campo magnético, en realidad es que esto
se encoge y como ese sapo verde y café se encoge y sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y si yo digo aló mamá, pues todo esto se pone así, aló mamá, y pum, 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 se ancha y se encoge en el par de cobre. En el coaxial también es lo mismo, ¿no? Un coaxial tiene en el centro y aquí tiene enmallado negativo y este positivo, pin, 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 el campo magnético dando giros alrededor del cable y el otro de más a menos, ¿sí? El otro de más a menos, o sea, de acá al centro, acá al centro, de acá al centro, de acá al centro, de acá al centro. Ahí está campo eléctrico y campo magnético. Y el ángulo entre estos dos siempre va a ser de 90 grados, 90 grados. A donde lo mire va a ser de 90 grados. Entonces, tanto en coaxial como en par de cobre, pues vemos el campo, la onda transversal electromagnética. Pero el coaxial es mucho mejor porque confina la onda electromagnética dentro del conductor, mientras que el par de cobre no, ¿sí? Y si yo tuviese otro par de cobre aquí al lado, voy a borrar todo esto aquí a ver si me funciona el asunto. Si yo tuviera otro par de cobre aquí al lado, voy a hacer control C y selección transparente. Control V. O control C, control V. Así, aquí está, este me quedó encima. Chachos, observen lo que pasa acá. Si yo tengo otro par de cobre aquí al lado, con este mismo campo electromagnético, ¿qué pasa con las líneas de campo? ¿Empiezan a qué? A cruzarse. Y las líneas de campo eléctrico y campo magnético, recordemos que por principio de inducción, a cruzar por este conductor, por este par de conductores, muchachos, pues por este par de conductores se van a cruzar, ¿sí? Y básicamente, ¿qué va a pasar? Que el uno va a inducir una corriente en el otro. ¿Qué corriente? Pues la corriente proporcional de esta llamada en esta llamada. Entonces, antiguamente, cuando existían los teléfonos cableados, ya casi no, nadie los usa, que había un par de cobre que llegaba a la casa. Ahorita el teléfono llega en el coaxial, ¿sí? Ese par de cobre a veces se acoplaba con el del vecino y era uno hablando por teléfono cuando de un momento a otro empezaba a escuchar ya en el fondo, escuchaba la conversación y uno decía, ay, escuche. Y escuchaba uno, no, que es que doña Rita, yo no sé qué tal cosa. Resulta que era que se acoplaban las líneas en el gabinete que quedaba en la esquina. Esto era un poste y por aquí venían todos los pares de cobre y aquí había un armario. Y aquí venía un par con unos 600 pares de cobre y aquí se empezaban a repartir para las diferentes casas, ¿sí? La casa de doña Rita, de don vecino, de yo no sé quién, ¿sí? Y resulta que si eso quedaba mal acoplado, porque estos eran unos empalmes que se hacían para ya ir separando los cables, si aquí quedaba un acople de este tipo, muchachos, en dos cables cerquitica, pues resulta que la llamada de mía se le metía por aquí, la llamada del vecino y se le sumaba con menor potencia por inducción, pero no alcanzaba a escuchar la llamada del vecino que estaba por aquí sur, ¿sí? Y seguro el otro también la podía escuchar porque si estaban acopladas las dos líneas, lo más seguro era que pasaba eso, ¿sí? Es eso. Entonces, ese es el fenómeno que se da alrededor de la, la diafonía. Ok. Y finalmente, dentro de los elementos que también dificultan mucho las señales, es el ruido impulsivo. El ruido impulsivo es aquel ruido que se da en el medio de transmisión por fenómenos externos. Por ejemplo, cayó ¡pum! Un rayo, ¿sí? En una línea de transmisión y pues obviamente el rayo afectó la señal. O puede darse también porque, por ejemplo, yo tengo un par de cobre, un cable que está mal acoplado en sus puntas, ¿sí? En sus conectores y por aquí queda un pequeño cortico. Cuando esto se mueve, ese cortico genera que en vez de tener una señal cero dentro del cable, cuando hay ausencia de señales, lo que va a tener es esto. Y si el viento llegó y movió este cable,
¿sí? Y esto es lo que es un medio de transmisión ruidoso, ¿sí? Si tengo una antena y otra antena por acá, y por aquí está cayendo agua y rayos y todo eso y centellas, pues también se va a ver esto. Y sobre todo la señal que tenía así, se dan los rayos, pues obviamente hay ruido, ¿sí? Y eso después se va a sumar pues con las señales que yo voy a mandar. Entonces, si miramos acá, por ejemplo, yo tengo unos datos, tengo estos datos 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y lo estoy representando, digamos, aquí con una señal invertida, no retorno a cero invertido, donde dice que el 0 es bajo, el 1 es un nivel alto, el 0 es un nivel bajo, el 1 es alto, 1 alto, 0 bajo, 1 0 alto, 0 alto, perdón, 1 alto, 0 bajo, 1 alto, 0 bajo, 1 alto y 0 bajo, ¿sí? Pero si yo miro el cable o el medio de transmisión sin la señal original, esta es la señal original, ella solita, vea cómo es de ruidosa. Este es el ruido que tiene presente. Claro, al sumar yo estas dos señales, mire el resultado que me da. 0, 1, y aquí yo digo, y marica, esto es un 0, es un 1, bueno, digamos que es un 0, esto es un 1, y así empiezo a mirar, mire cómo se volvió, mire cómo era de bonita cuando salió, y mire cómo es de ruidosa cuando llega. Al detectarlo el receptor, pues dice, ah, sí, esto es 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, pero resulta que la original no era 0, perdón, no era 0, 1, 1, sino que era 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque aquí tenía que venir un 0, pero con este ruido, pues parece que se pegó a un 1, ¿sí? Parece, se subió y quedó como un 1 y se dan errores en qué? En la transmisión de los datos por el ruido impulsivo. El ruido impulsivo es bastante peligroso para los sistemas de transmisión de información de altas velocidades, ¿sí? No es lo mismo decir que yo tengo aquí, vamos a mirar, un ruido impulsivo que dura un segundo, ¿sí? Digamos que tengo un ruido impulsivo que dura un segundo así. ¿Sí? Ese ruido. Y esto duró un segundo. Si yo estoy mandando datos o bits, perdón, si yo estoy mandando señales que representan bits, ¿sí? Por acá. Y la velocidad de transmisión R, recuerden que esta es la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión R es de 1 megabit por segundo. Pues estoy hablando de que si esto es de 1.000.000 de bits por segundo y esto duró un segundo, lo más seguro es que se perdieron 1.000.000 de bits, ¿sí? Bueno, aproximadamente 1.000.000 de bits, ¿sí? Pero, ¿sí? Sí, sí, la velocidad de este tren de pulsos ya no es de 1 megabit, sino de 1 gigabit por segundo, ¿sí? Pues de 1 gigabit por segundo, aquí yo ya no estoy perdiendo 1.000.000 de bits, estoy perdiendo ¿cuánto? ¿Quién me dice? En este mismo segundo, el mismo ruido impulsivo, pero un canal ya no de 1 megabit, sino de 1 gigabit, pues voy a perder aproximadamente 1.000 megabits, o sea, 1.000.000.000 de bits. Ah, marica, ¿sí? Entre mayor sea la velocidad, más son los efectos del ruido impulsivo en un sistema de transmisión. Y eso se vuelve pues fatal, ¿sí? Se vuelve fatal. Entonces, por eso los sistemas de altísima velocidad, de mucha velocidad, de 1 gigabit por segundo, de 10 gigabit por segundo, necesitan que garantizar que el medio de transmisión está libre de ruido en la medida de lo posible, ¿sí? Por eso transmitir a altísimas velocidades en sistemas diferentes, bueno, que están muy lejos, se vuelve complejo, ¿sí? Que están muy lejos uno del otro, se vuelve muy complejo, porque obviamente hay mucho ruido en el sistema. Es eso. No sé si estoy siendo claro con eso. Esos conceptos hay que tenerlos en la cabecita para entender cómo funciona el mundo de las telecomunicaciones. Uno una vez lo tiene en la cabeza, que son conceptos muy básicos,
pero sino que son varios que se conjugan, pues usted ya va a poder entender qué tecnologías son las que se utilizan en un punto o en otro de telecomunicaciones, ¿sí? Y a eso es lo que vamos, ¿ok? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, sigamos. Y aquí llegamos a donde quería llegar, ¿sí? A la capacidad del canal. Recordemos que la capacidad del canal básicamente me va a decir qué tanta información yo puedo llevar en un medio de transmisión. O sea, hace lo que nosotros llamábamos el ancho de banda que digital, ¿sí? Y la capacidad del canal depende de dos términos bien específicos, ¿sí? Voy a imprimir este pantallazo. De dos términos bien específicos. Control V. Voy a llevar estos dos. A no estar volteando mucho. Este es uno. Control C. Abrir otro de estos bienes. Control V. Este es uno. Y Shannon, que... Ay, mira, no me lo cogió. Bueno, déjalo ahí. Completito. Vámonos desde acá. Y Shannon. Entonces, Control V. Nyquist y Shannon. Vámonos a Nyquist. Control C. Control V. Mi amigo Nyquist. Y este es mi amigo Shannon. Mire que en el uno hablan de ancho de banda, control C, y en el otro hablan de la capacidad, ¿sí? Ancho de banda de Nyquist y capacidad de Shannon, ¿sí? De Shannon, aquí está, ¿sí? Listo. Cuando yo hablo de capacidad y ancho de banda, prácticamente me estoy refiriendo a ambos. Son lo mismo, ¿sí? Mire que el uno lo definió como ancho de banda de Nyquist y el otro lo definieron como capacidad de canal, pero ambos son C, ¿sí? Ambos, tanto el ancho de banda de Nyquist como la capacidad de Shannon, perdón, como la capacidad de Shannon, ambos están hablando de C, ¿sí? Sea ancho de banda digital o capacidad del canal, ¿sí? En ambos casos. Pero ambos están definidos como por un modelo diferente, ¿sí? ¿En qué sentido? En que Shannon y Nyquist relacionan la misma capacidad, pero uno lo relaciona en función, Shannon lo relaciona en función de quién, de las condiciones físicas del canal. Físicas del canal o del medio de transmisión. ¿A qué me refiero? Listo, yo tengo un par de cobre, yo necesito saber qué capacidad tiene o qué ancho de banda digital puede tener ese par de cobre, ¿sí? Hasta dónde él es capaz de transmitir, porque esta vaina no es, usted no puede llegar y empezar a meterle pulsos a esta cosa a lo que le dé y eso va a funcionar porque funciona hasta el infinito y más allá. No, eso va a llegar un momento en que usted sube y baja tan rápido de niveles que se le empiezan a traslapar los pulsos. Recuerden que hay atenuación, hay corrimiento de fase, hay distorsión, intermodulación, ¿sí? Todo eso influye acá. Entonces eso no va hasta el infinito y más allá. ¿Qué determina este cable? Pues uno, el tipo de cable que yo tengo, si es una WG24, una WG23, 21, 20, ¿sí? Y cada uno va a depender de su propio ancho de banda. Pero este ancho de banda es el ancho de banda ¿qué? Ancho de banda analógico. Analógico. El ancho de banda analógico, muchachos, depende, no tiene por qué depender de nadie, depende del material, de cómo se construyó, todo eso, ¿sí? Eso es el ancho de banda analógico. Y depende de otro factor que se conoce como la relación señal a ruido, el SNR, que es 10 logaritmo de quién? De la potencia de la señal versus la potencia del ruido. Esto es analógico y esto es analógico. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el canal, ¿sí? O la capacidad de un canal, la capacidad digital de un canal, depende de las condiciones analógicas del medio de transmisión. En este caso, del ancho de banda analógico
y de la potencia de la señal y de la potencia del ruido, que también son analógicas, en el canal. ¿Cómo la ven? Finalmente, la capacidad digital del medio de transmisión va a depender de las condiciones analógicas, ¿sí? Y era de esperar, es que vivimos en un mundo analógico, ¿sí? Digital no existe, lo digital no existe en el mundo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Muchachos, dejamos hasta ahí por hoy porque comienzo consejos de facultad ahorita. Ya llevamos 3 consejos de facultad seguidos, presenciales, y no nos han dado como pie de espera a tomar algunas decisiones que tienen que tomar allá. Entonces, por eso estos martes han sido como corticas las clases o ha tocado desescolarizar de alguna forma. Dejemos en remojo esto para retomarlo en la clase de jueves, ¿sí? Porque aquí vamos a empezar a conjugar un poco de elementos que después lo vamos a mezclar con el tema del concepto de dato y de señal, ¿sí? El concepto de dato y de señal lo vamos a conjugar con este factor, el factor M, ¿ok? M. Entonces, nos vemos el jueves, muchachos, muchas gracias y mucha suerte, se cuidan harto. Muchas gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Feliz día a todos, un abrazo, estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.